días, buenas tardes, pues aquí estamos. Vamos a comenzar el repaso de Escuela Sabática de la lección 2. El título de esta semana se llama Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. Es el título, pero vamos a primero hacer una oración para que pidamos la ayuda de nuestro Dios, hermana. ¿Vamos a orar? Sí. Poderoso y eterno Señor, gracias por ayudarnos hasta aquí. Por favor, le suplicamos que nos dé sabiduría, que podamos entender y compartir este mensaje y que las personas que lo vean y lo escuchen, Señor, que también puedan ellos comprender y que pueda ser de utilidad. Por favor, quédese con nosotros, porque lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, amor o egoísmo. Aquí vemos, hermana, la imagen, ¿no? La niña de nuestros tiempos, siempre se señala a sí mismo. ¿Por qué? Porque vemos que hay egoísmo, ¿no? Vemos mucho esto en nuestra sociedad, pero como tal vemos dos situaciones, o es amor o es egoísmo. Vemos que nada más hay dos fuerzas en conflicto. ¿Cómo podemos llegar a una introducción? Vemos que este conflicto pues no es de este tiempo. Este conflicto empezó en el cielo, ¿verdad? En el cielo empezó y aquí pues vemos que es nuestro Señor Jesucristo, que es quien está por el bien, por la perfección, por la pureza, y vemos a Satanás, este archienemigo de nuestro Señor Jesucristo, que desde el cielo traía este odio específicamente con nuestro Señor Jesucristo, y desde el cielo fue librada esa gran batalla. Ya venía, fue ahora sí que hacia la tierra echado Satanás, pero este conflicto ya existía en el cielo. ¿Sí? Esa es la introducción que podemos dar para comenzar nuestro repaso de escuela sabática. Y también vemos aquí un mensaje contundente que quien lo mencionó fue nuestro mismo Señor Jesucristo, donde les dijo a sus discípulos: de cierto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es, correcto. Sí, y bueno, quiero comentar ahí un poquito, es muy importante resaltar el versículo de esta lección, porque es uno de mis versículos favoritos. Isaías 41:10, que dice: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y creo que es algo para nosotros como humanos y como raza caída, que siempre pecamos y que siempre tenemos muchos problemas y que a veces un problema muy pequeño se nos hace muy grande. Pues hay que aferrarnos a esta promesa que Dios dice: no desmayes porque yo soy contigo. Y también el 41:13 dice: no temas, yo te ayudo. O sea, Dios nos ayuda, Dios nos va a ayudar. Y creo que esta lección habla mucho de eso, de las promesas. Y claro, es amor o egoísmo y tenemos nosotros que definirnos de qué lado estamos. Importante, ¿no? Sí, y justo este versículo de memoria, pienso que Dios nos lo da porque vivimos en este tiempo de tanta saturación de males. ¿Por qué? Porque aquí en el transcurso de la semana vamos a ver cómo Dios estuvo con su pueblo en el antiguo tiempo, pero su versículo nos dice: no temas. O sea, sí van a pasar cosas y situaciones, pero dice: no temas y no desmayes. Y yo te fortalezco. A mí me encanta cuando dice: yo te sustento con la diestra de mi justicia. Entonces, aquí con el versículo de memoria, pues sí es introductorio porque no nos dice, Dios no nos engaña que no pasarán cosas, sino que nos dice, nos advierte, nos da los mensajes, nos da las señales, pero nos da su palabra y nos dice: no temas, y lo necesitamos mucho porque vemos muchas cosas que suceden. Por ejemplo, lo que nos impresionaba a nosotros, lo de los incendios, que eran 120 en nuestro país, es demasiado, pero Dios dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sustentaré. Yo te sustentaré. Sí, correcto. Bueno, vamos a pasar al día domingo, que se titula Un Salvador con el corazón roto. ¿Me podrías ayudar, por favor, a leer Isaías 41:10? Nada más para, pues, resaltar la promesa que nos dio Dios. Sí. Y también, ahorita que lo termines de leer, Jesús se encontraba sentado en el Monte de los Olivos cuando él de lejos miró a Jerusalén, y dice la lección que se le rompió el corazón a Dios porque antes de que pasaran todas estas cosas que Jesús ya sabía que iban a pasar, pero que quería advertirles,
pues él vio todo lo que iba a acontecer en Jerusalén, entonces desde lejos él lloró y sufrió mucho porque les advirtió hasta el último momento todo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel y que él pues quería evitarlo, ¿no? Y dice que su corazón amoroso estaba destrozado, triste y apesadumbrado. Y en la parte de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es aún más triste. Sí. Creo que es algo muy triste porque pues sí, sabemos que antes el pueblo elegido de Dios eran los judíos. Y dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Eso es Así demasiado es. triste, ¿no? Pero bueno, así creo que también tenía que pasar para que entonces todo el mensaje sea para toda nación, tribu, lengua y pueblo y no solamente para, pues en ese entonces los judíos, que era el pueblo elegido de Dios. Y también es importante recalcar aquí una parte que dice, Jesús hizo todo lo posible por salvar a su pueblo de la destrucción. Y bueno, a ver, ¿puedes leer Sí. el versículo? Dice, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias. Sí, este versículo es sumamente importante para mí. Creo que yo también, y todos, ¿no? En alguna parte de nuestra vida hemos tenido, pues, muchos pesares, muchas dificultades, muchos problemas o situaciones complicadas. Aferrémonos a Dios, a esta promesa grande que nos da, y de que Él está respaldándonos, de que Él está siempre con nosotros y Él es el que nos ayuda. Creo que como humanos a lo mejor no podríamos entender tu problema o yo el tuyo o el de nuestro hermano o de nuestra hermana, pero Dios sí, y Dios conoce y Dios nos conoce. Entonces, Dios quiere eso, que no suframos. Y si sufrimos, porque es inevitable, que nos aferremos a A Él, él. a nuestro Dios. Sí. Así es. Y leía que esta semana se basa en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 1 y 2. Y menciona, porque leí esta parte, una parte de los capítulos, menciona, hermana, que nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la magnificencia que Él tiene, porque es Hijo de Dios, cuando vio a Jerusalén y dijo esto, ¿no? Ujú. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como los pollos junta, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Nuestro Señor Jesucristo, sabemos ahí que Él ya sabía que iba al Getsemaní. Él ya Ujú. sabía que iba a pasar por el Calvario. Sin embargo, no sufrió tanto por él, sufrió por su pueblo, sufrió por Por sus ellos. hijos. Ujú. ¿Por qué? Porque después de esto vemos que la ciudad amada, la ciudad favorecida, realmente era casa de Dios. Así estaba por años, todos los sistemas Ceremoniales. Ajá. ceremoniales apuntaban a la Gran Jerusalén, a la Santa Sion, y realmente en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra era esplendorosa. Lo describe Conflicto de los Siglos como una ciudad majestuosa. Sus mismos pórticos, sus mismos atrios, los puntales de la iglesia eran magníficos. Ujú. Eran bien hechos, eran perfectos. Sí, el mismo país israelita, los romanos, el gobernador, se sentían ellos mismos orgullosos de este De la templo tan construcción. majestuoso. Ujú. Entonces nuestro Señor Jesucristo en ese mismo lugar fue representado por Isaac, el que iba a ser sacrificado en ese mismo lugar. Dice Ujú. que Ujú. comenta la Biblia y Conflicto de los Siglos, que en ese mismo lugar donde estaba la Gran Jerusalén, mucho tiempo antes ya había sido representado a Jesús. Y él también sabía cómo iba a ser sitiada ese gran templo. Ujú. Entonces nuestro Señor Jesucristo se condolió a su corazón hasta el llanto. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por lo que iba a suceder. Le bien dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Sí, cierto. Y en Mateo 23 lo comenta, ¿no? Que es el lamento de Jesús por su pueblo. También creo que no llegamos a entender a lo mejor qué tan desgarradora y tanta fue la destrucción en Jerusalén, porque dice que hombres, mujeres y niños, todos fueron devastados, todos fueron muertos y por el general Tito. Dice que fue el general Tito el quien atacó la ciudad. Y a lo mejor lo leemos así de que él sitiaron la ciudad y fue destruida, pero no nos imaginamos el horror, todo lo que aconteció a todas aquellas personas que
que les pasó esto, que fueron muertos y la destrucción, porque o sea, al final del día, como tú lo comentaste hace un momento, era su orgullo el templo, ¿no? Y ahora de pronto verlo destruido, la gente muerta, los demás llevados de esclavos, o sea, creo que en su mente nunca se lo imaginaron, Fue porque un horror. pensaban que ellos eran, no sé, a lo mejor para siempre el pueblo elegido de Dios. Favorecido. Sí, aquí vemos el siguiente título es Cristianos salvaguardados providencialmente. Aquí menciona Escuela Sabática que ya estaba sitiada la Gran Jerusalén, el Gran Templo, y estaba sitiada por este ejército romano. El general, él era Cestio Galo. ¿Cómo aquí Dios salva providencialmente a los cristianos? Pues ya que estaba sitiada la ciudad, por alguna razón se tienen que regresar a Roma. Uh-huh. Entonces, todas las personas, que en este caso era la primera era de la cristiandad, los que quedaban de apóstoles y mucho pueblo que conoció la verdad, supieron que ese era el momento en que ellos tenían que huir de Jerusalén, porque en ese momento que se habían ido los generales a Roma, se regresaron todo el ejército, en ese momento los cristianos huyeron de Jerusalén. Entonces aquí vemos que solamente los que estuvieron con ese conocimiento, con esa fe, conocieron el momento que era su momento de huida. Por lo tanto, ellos escaparon del cerco. ¿Por qué? Porque 3 años después ya no vino Cestio. Efectivamente, como tú lo comentaste, ya vino el general Tito. Y él sí, digamos que sitió otra vez y tomó la ciudad. Leí a mis hermanos y hermana, es un reto leer este Conflicto de los Siglos en este trimestre, pero leí en este libro que realmente ni Tito quería destruir el templo como tal, porque también tenía el conocimiento de que el Dios vivo ahí reinaba, en su pueblo, ¿no? Habitaba. Entonces hasta cierto punto él tuvo mucho temor y no quería, la indicación era que sí agarraran al pueblo como rehén, sí los iban a conquistar, pero no iban a destruir el templo. La indicación nunca la dio él de que invadieran el templo. Más bien, como estaban sitiados, les daban la oportunidad. Ríndanse y los dejaremos vivir. Ríndanse y les daremos comida, porque como estaba el sitio, nadie podía salir a traer comida. Entonces dice que los judíos, pues como estaban cercados, a veces en las noches salían a robar unas, bueno, no a robar, más bien a traer unas hierbas, plantas, lo que pudieran tener para poder comer, porque en el sitio hubo una hambruna devastadora. Pero como era tanto su orgullo y decían, no es que Dios nos va a salvar porque tenemos la gracia de Dios, fueron renuentes y no aceptaron rendirse. Entonces, dice también que un soldado fue el que de manera, ¿cómo se puede decir? Nadie le dijo que lo hiciera, pero él agarró un tizón encendido y lo echó al templo y comenzó a arder. Como eran los cimientos y algunos de los pilares revestidos de oro, se empezó a derretir. Y entonces la ciudad, como era el templo, como era de varios pisos, empezó a derrumbarse poco a poco. Cuando vio esto, Tito todavía intentó salvar el lugar santísimo. Pero aquí vemos, hermana, esas fuerzas enemigas que en ese momento se encarnizaron tanto y ya los soldados no obedecieron a Tito. Aunque Tito dijo, eso no, salven el lugar santísimo, ellos ya no escucharon. Ellos estaban tan dominados por el espíritu maligno y ya no escucharon las indicaciones, sino que se aferraron a degollar a la gente que estaba dentro, a matarlos y a incendiar más todo el templo. Menciona aquí que muchas veces esos soldados tuvieron que pasar sobre los cuerpos muertos para seguir matando a otros. O sea, la devastación fue total, fue demasiada, y el mismo Tito dijo, esto lo menciona en Conflicto de los Siglos, que ni siquiera una máquina de destrucción hubiera hecho lo que hicieron en ese momento los soldados ya encarnecidos. Y bueno, aquí también menciona, justamente seguimos con Salmos 46.1 e Isaías 41.10,
y en donde Dios nos dice, ¿no? Que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, y que Dios está con nosotros y que Él nos sustenta. Y eso es verdad, nosotros lo sabemos. Y Ujú. estuvo con su pueblo, sí, sí estuvo con su pueblo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque aquí abajo nos dice en Hebreos 11, 35, 38, ahí lo que menciona es que, voy a leerlo, déjame para acordarme un poquito. Dice del 35 al 38, algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección, otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, aunque anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Aquí menciona escuela sabática que pareciera ser contradictorio, ¿no? Aquí en Salmos e Isaías 41:10 nos dice, yo estoy contigo, Ujú. no desmayes, yo te fortalezco. Pero acá en Hebreos 11:35-38 y Apocalipsis 2:10 dice lo que vamos a sufrir, aserrados, perseguidos, con hambre, ¿no? Pobres. O Ujú. sea, parece aquí que es contradictorio para nosotros los que intentamos ser fieles. Pero aquí dice en una parte, estoy contigo y por otra dice, sufrirás. Pero aquí vemos que no es que se contradiga la palabra de Dios, más bien Dios promete y está y cumple porque Él es fiel, ¿no? Y Él estará con nosotros, está y seguirá estando. Ujú. Pero aquí, ¿qué pasa? Que Dios permite que que pasemos estas situaciones, porque solo de ese modo a veces podemos crecer nuestra fe en las tribulaciones. Y no sabemos nosotras si nos tocará la persecución o no, pero debemos estar dispuestas a dar también nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, así como Él la dio por nosotros y por toda la humanidad. Entonces, acá regresando un poquito al libro de Conflicto de los Siglos, no es que Dios mandara esa maldición de que derribaron todo el templo, no, sino que aquí fue consecuencia de que el pueblo judío rechazó las bondades, la misericordia que Dios tuvo con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque mandó a varios profetas y hasta Ujú. lo escribió. Jerusalén, tú que apedreas a los que te mando, Que que matan a los tus matas a profetas, tus ¿no? profetas, ¿no? Sí. Y aquí, ¿quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el don más grande del cielo ya estaba en la tierra, viendo cómo lo rechazaban también a él. Ujú. Sí, es cierto. Bueno, seguimos con el día martes, ¿no? Fieles en medio de la persecución. Este día también la lección es muy interesante porque nos habla sobre, bueno, el libro de hecho nos habla sobre cómo la iglesia cristiana en ese momento se congregaban para estudiar la palabra de Dios. Dice que era como día con día llegaban muchas personas ahí donde estaban congregados los cristianos y ellos, al hablarles de la palabra de Dios, ellos recibían como el Espíritu Santo y lo entendían y lo aceptaban. O sea, no era como que siempre estuvieran ahí ellos explicándoles, diciéndoles. O sea, era muy fácil, que fue muy fácil la aceptación de ellos Porque de ya la habían recibido, palabra ¿verdad? Los por apóstoles medio, ajá, el del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y en un día eran miles, después de otros días ya Tres eran mil. 3,000, 5,000, 10,000, ¿no? Y también me parece que por ahí también la semana pasada habíamos escuchado, no recuerdo qué pasó, que decía que ellos más o menos en un estudio que habían hecho, la iglesia tenía aproximadamente 25,000 miembros, pues ya que se congregaban para estudiar la palabra de Dios. Y es interesante porque hoy día, pues sí hay muchas iglesias y hay varias denominaciones, sin embargo es muy complicado que la gente realmente acepte de todo corazón a Cristo, porque pues claro, tenemos como humanos muchas dudas y tenemos muchas dificultades y de pronto eh, no aceptamos, ¿no? Al 100% hasta que tengamos el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que antes de que
de que leamos la Biblia, de que tratemos de dar la lección a alguien, pues hablemos y pidamos al Espíritu Santo para que Él también obre con nosotros y con la persona que va a recibir estas palabras, porque volvemos al mismo punto, es muy complicado, pero bueno, en la iglesia cristiana en aquel tiempo sí fue muy, muy aceptada, o sea, aceptaban muy fácilmente y Sí. mucha gente se convertía y al mismo tiempo recibía también el Espíritu Santo y eran aceptos delante de Dios. Y entonces así fue como iban de pueblo en pueblo haciendo iglesias y seguían predicando y los mismos que llegaban a esa congregación les hablaban a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares y entonces todo el mundo venía y dice aquí la lección que entre más las personas que los perseguían, porque también fue un momento en que fue la persecución muy, muy fuerte, entre más los perseguían y los querían matar, más se multiplicaba el número de los cristianos que aceptaban la palabra de Dios. Y en eso dice en Hechos, también ya lo hemos leído anteriormente, y dice que los discípulos soportaron amenazas, encarcelamiento, persecución y hasta la misma muerte, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado y las iglesias se multiplicaban por toda Judea, Galilea y Samaria. Y creo que eso también nosotros lo podemos hacer, pero creo que necesitamos mucho pedir la bendición de Dios, la sabiduría del cielo y que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, porque muchas veces pues tal vez ni siquiera logramos a entender o a comprender cómo fue la iglesia en ese entonces, Primitiva. ¿no? Porque no estaban libres como hoy día estamos, ¿no? Sino sí estaban perseguidos y pues los mataban, ¿no? Y Los mataban. subyugados por el yugo romano, ¿verdad? Porque los Sí, hacían dar al César, ¿no? Al César la renta, digamos. Si sí, les pedía pues ellos, impuestos, ajá, estaban sometidos y pues sí, era complicado porque estaba apenas creciendo la iglesia cristiana. cristiana, apenas se Ujú. conocía, ¿sí? Porque pues sabemos que venían del judaísmo. Entonces, sí, efectivamente, como lo menciona, entre más los encarcelaban, su misma vida daba testimonio que ellos estaban en lo correcto y que este yugo romano era muy impositivo, pero cuanto más dice aquí que los aserraban, el aserrado sí que los Ujú, mataban, sí, ¿no? Y ahí vemos cómo desde el principio el enemigo se opuso a que la verdad de Dios triunfara. ¿Por qué? Porque pues nosotros también conocemos la historia de Pablo. Él mismo, antes de ser transformado, él mismo también perseguía a esta iglesia primitiva. Entonces eran líderes judíos los que estaban en contra de que nuestro Señor Jesucristo pues dijera la verdad. claro. Sí, fueron los judíos mismos los que estuvieron contra él, los que estuvieron siempre poniéndole el pie y queriendo tentarlo y preguntando y queriendo que él quedara en el ridículo ante todo el pueblo, pero nunca sucedió esto porque Dios, pues fue Dios mismo, con su sabiduría y con su poder, quien los puso en su lugar, por así llamarlo, ¿no? Quiero leer también esta cita que es Hechos 2:41 Sí. y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces Fíjate. aquí es lo que te decía hace rato, ¿no? Iban en aumento y por eso es que la iglesia de Dios, de Cristo y los cristianos que hoy somos cristianos o adventistas, sí estamos en todo el mundo porque esa fue la promesa de Dios. Dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tribus y lenguas. Y pues bueno, el evangelio penetró hasta los rincones más remotos de todo el mundo. Y creo que eso es lo que también nos ha faltado y va a pasar para que Cristo venga, ¿no? Todos tenemos que saber, todos tienen que saber que Cristo está, que existe, que vino y que va a volver por nosotros, para que no haya, em, no se pueda decir yo no sabía, a mí no me dijeron, sino todos Nadie se tenemos que saber. excuse de que no supo de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, Así, justamente aquí, así es. pasando a el siguiente día, dice que la iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Sí, porque Exacto, es muy diferente a veces cuando exacto. solamente tenemos el conocimiento de
de la palabra de Dios y solo lo decimos, pero realmente cuando estoy en mi casa, en mi trabajo, en el transporte, En no todos lo vivo. lados. Entonces aquí ellos dice que ellos ya lo vivían y por eso es que cuando se les da esta gran comisión de ir y hacer discípulos, lo obedecieron porque ellos ya lo vivían, porque ellos ya lo experimentaban y dice que fueron y enseñaban en toda Judea, en toda Galilea y en todas las sinagogas. ¿Qué predicaban? Predicaban el evangelio del reino y sabes qué también hacían, sanaban a las personas, habían muchos enfermos, ellos ya llenos del Santo Espíritu, como bien lo dices, tenían Tenía el el poder poder de de sanar. sanar a las personas. Entonces, en este tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino, yo por lo que he podido leer, es que había mucho enfermo, mucha gente tullida, mucha gente que tenía años ahí con esa enfermedad, Ciegos, cojos. pero Mm. creyeron y nuestro Señor Jesucristo sanó a muchos y aquí también les dio ese poder, le confirió ese poder por medio del Santo Espíritu a los apóstoles y ellos también pudieron sanar. Y eso es un modo en que también los apóstoles dieron esa asistencia a la comunidad, predicando el Evangelio, sanando y también dice que tuvieron un amor abnegado y compromisos. Fíjate esa palabra tan bonita de compromisos. ¿Por qué? Porque ya no solamente lo hacían por hacerlo, decir, bueno, es que Dios me manda. No, se sentían así con ese compromiso de que como ellos ya sabían la verdad, de que ya habían vivido de estar hombro con hombro con el Señor Jesucristo, quisieron compartirle a otras personas lo que ellos ya sabían. Entonces, de este modo, aquí el Nuevo Testamento nos dice que nuestro Señor Jesucristo dice que Él también sanó, dice, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo muchas veces los mismos sacerdotes Ujú, decían, que se ujú. admiraban por lo que él hacía y, y Cómo les comentaban, hablaba, ¿no? Porque les hablaba con poder, con firmeza, con verdad. sí, sí, ellos mismos reconocían que él no pudiera hacer esos milagros si no estuviera Dios o Ujú. alguien de lo alto con él Con para que él. él pudiera hacer estas obras y que cuando les hablaba, pues les hablaba con Autoridad. autoridad, con seguridad y ellos mismos como, bueno, sabían que venía de Nazaret, donde había pues pobreza y que sabían que era hijo de un carpintero. Decían, pero ¿cómo es que él nos habla con ese poder si es hijo del carpintero? Lo menospreciaban, ¿no? Y Ujú. ahí vemos que ese fue el principal pecado de los judíos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, también aquí menciona este día que el ladrón, ¿de quién habla este ladrón? Que dice que no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Aquí vemos que este ladrón es el enemigo. ¿Por qué? Porque él sí no quiere nuestro bien, él no quiere sanarnos, no quiere que estemos bien mental y físicamente y pues mucho menos espiritualmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos alerta y nos dice, yo soy la verdad y la vida, pero el ladrón nada más te viene a robar, te viene a hurtar, te viene a perseguir. Entonces aquí pues a nosotros nos queda ver de qué lado estamos, si vamos a estar con amor con el Señor Jesucristo o con egoísmo, ¿no? Como lo veíamos en el título de nuestra semana. Así es. Un legado de amor. También aquí pasamos, y justo retomando un poco lo que decías, es ellos le predicaban a todas las personas ya no por obligación, sino porque ellos creo que sentían el amor. Y eso es lo que nosotros como hoy adventistas y cristianos que amamos a Dios, tenemos que ser movidos por Amar amor, a nuestro ¿no? prójimo, ¿verdad? Así es. Y dice aquí en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los Qué otros, bonito. ¿no? Sí, claro, es Dar ese lindo, es testimonio. importante y es algo que nadie te puede obligar. Tienes que sentir amor. Tienes que hacer esto. No, o sea, yo creo que el amor tiene que nacernos. ¿Y cómo nos van a hacer? Teniendo la comunión con Dios y entendiendo y teniendo a Cristo en nuestro corazón, porque creo que de otra manera, aunque nos digan tienes que amar, no lo vamos a sentir, O tal vez ¿no? hipócritamente. Y nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él también condenó y les dijo hipócrita. Nuestro Señor Jesucristo habló Ujú. fuerte, habló verdad. Y no les dijo suavemente, es que eres hipócrita. No, Dios dijo, hipócritas, les dijo Sí, víboras. ¿Por qué? Porque sabía que de labios lo amaban, pero ¿qué decía? Su corazón su está corazón, lejos de sí. mí. Entonces aquí lo que vemos es que efectivamente el mundo, nuestros vecinos, nuestra misma familia, que a veces no toda esa adventista, no todo el mundo cree en Dios, tienen que ver que si tú y yo venimos a la iglesia, tú y yo nos amamos. Somos limpias en nuestro hablar, en nuestro manejar, y ellos puedan ver
que Dios está transformando nuestra vida y nuestro carácter, porque tenemos que dar ese testimonio, y no solamente nosotras que somos hermanas, sino con nuestros prójimos, con nuestros Así hermanos es. en Cristo. Tenemos que demostrar ese amor que Dios nos transmite porque viene de Él. Entonces, que Así sea es. nuestra oración, que pidamos que Dios ponga en nosotros el amor santo, el amor perfecto, el amor que viene de Él, el que no es por interés, ¿no? Yo digo el que no es por ningún interés, que es el único amor que Dios puede dar. Así es. Y por eso también dice que la iglesia cristiana antes, pues, eran movidos por el amor, porque el amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos, el misterio desinteresado, abnegado y atento y amoroso de los cristianos. Dice que tuvo un impacto enorme en toda la población. Entonces, por eso todas estas personas que llegaban a los centros de reunión Ujú. sentían ese amor y pues era un amor con todos, un amor limpio, un amor santo, que solamente teniendo el Espíritu de Dios podían haber tenido Tener. aquellas personas. Sí, sí, hermana, y también, si me permites comentar, vienen aquí 2 años importantes en el siglo 160 de Cristo y en el 265. Menciona aquí que hubieron 2 pandemias, Ah, sí. una detrás de otra, Ujú, y ujú. que solamente los cristianos no tuvieron miedo de atender a esos enfermos. Nosotras pasamos una pandemia y yo sí muchas veces me dio hasta miedo entrar a los hospitales porque pues sabíamos que ya había muchos enfermos, Sí. llevábamos un cubrebocas sobre otro y hasta caretas nos obligaban a usar en el trabajo y guantes. Y digo, ¿cómo podemos dar el testimonio nosotros en nuestro tiempo, ya con el conocimiento que tenemos y con los tiempos tan complicados que vivimos? Porque aquí sí ellos pasaron 2 pandemias, una detrás de otra, y los cristianos fueron los que más quisieron cuidar a esos enfermos y aún muchos murieron ahí ahora sí que también contagiados, estuvieron dispuestos, vemos que su corazón ya estaba abierto a Ujú, servir a ujú. otros, no les tuvieron asco o repudio, ¿no? Porque muchas veces, cuando alguna persona está enferma, puede ser rechazada. Y O aquí tienes vemos, y miedo, ejemplo ¿no? tenemos Que te contagie y dices, no. sí, sí, aquí vemos que ellos, pues dice que aquí dice que em, toda la comunidad cristiana fuertemente judeocristiana, porque sabemos que viene de los judíos, dice, se convirtió en un virtual ejército de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda pandemia, alrededor del año 260 de Cristo, en carta pascual Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales. Muchos perdieron la vida, dice, en el cuidado de otros. Entonces aquí vemos que ese legado de amor ya lo tenemos por nuestros antiguos hermanos. O sea, de ejemplo tenemos, ¿no? Primeramente, y el más grande de nuestro Señor Jesucristo, que dio su misma vida por nosotros y que sigue intercediendo por nosotros, pero también vemos cómo nuestros mismos hermanos, con la humanidad que tenemos, se entregaron a nuestro Dios y pudieron ellos, pues, servir a otros, a otras personas enfermas y no tuvieron esa pesadumbre ni ese miedo al contagio, ni fueron egoístas, sino que se dieron a sí mismos en servicio por nuestros prójimos. Así es. Incluso sí lo menciona, que muchos cristianos sí murieron Sí. porque atendieron estas enfermedades en las 2 pandemias que sucedieron. Sí, pues bueno, llegamos al viernes y voy a leerles un poquito porque la verdad sí siento que no lo puedo decir yo mejor que como a veces resumen los viernes. Entonces dice aquí que vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Y aquí también vemos otra cosa. Vemos que el objetivo de Satanás es que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea distorsionado. Nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios es perfección, que Dios es todo amor y dice que no se puede negar a sí mismo. Por eso es que Satanás quiere que se distorsione su carácter de Dios ante nosotros y digamos es que es un Dios que nada más ve el Ujú, pecado y me va a ujú. castigar y me va a latigar y me va a echar al fuego, al agua de fuego, ¿no? Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo no quiere eso para nosotros, al contrario, quiere que todos seamos salvos, que todos vengamos a Él, que todos lo aceptemos. También Así es. menciona que la gran lucha, dicen que los discípulos de Jesús entregaban la vida, no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. ¿Por qué? Porque dice que triunfaban por medio de su derrota.
siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Aquí también vemos el conflicto de los siglos, que muchas veces los quemaban vivos, ¿no? Ya veían ellos y sabían que la hoguera estaba preparada para ellos, pero no por eso negaron a nuestro Señor Jesucristo, sino que aquí dice, fueron portestandates. ¿Por qué? Porque por su fe daban testimonio de que a quien servían les iba a resucitar y que era, si era necesario morir, lo iban a hacer, iban a pasar ese momento de agonía, porque lo que Dios ofrece, que es estar en su presencia, que es estar con Él, es mucho mejor, ¿no? Que este mundo lo que nos puede ofrecer. Y dice aquí que, pues obviamente el evangelio cundía más y más y los adherientes iban en aumento. Eh, como bien lo mencionabas, llegó la palabra de Dios en este tiempo aún a lugares de los cuales dice aquí, aún como las águilas, ¿no? Que son las que pueden volar y pueden pasar en lugares inaccesibles. La palabra de Dios entró y penetró hasta esos lugares. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios está al control de su palabra y a pesar de que está Satanás y todo lo que hace para que nosotros nos perdamos y toda la humanidad se pierda, nuestro Señor Jesucristo está al control de todo y estuvo en ese tiempo, estará para nosotros, está para nosotros en ese tiempo y también en el futuro. Entonces, también aquí menciona que fueron, dice, ustedes pueden matar. Bueno, esto es parte de lo que los, los primeros cristianos dijeron, ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos, pero vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. Aquí vemos que quien escribió estas frases sabía lo injusto que estaban siendo pues los romanos y los perseguidores de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el modo en cómo los trataban y cómo los perseguían era demasiado cruel. Tuvieron que llegar a vivir estos cristianos en catacumbas, en los lugares más subterráneos de la tierra para que pudieran sobrevivir y bueno, la palabra de Dios pudiera pues llegar hasta nuestro tiempo. Así es. Bueno, ya para concluir, hay una pregunta interesante al final que dice, ¿cómo es posible? Dicen ellos que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión. Es una pregunta que nos hace y dice, esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Sí, sabemos aquí que nuestro Señor Jesucristo no es quien manda ese castigo. Sabemos que es Satanás quien lo produce. Y como te comentaba en la mañana, ¿no? O sea, el enemigo lo que quiere es que vivamos en terror, vivamos en sufrimiento. Y entonces pone en nuestra mente que quien nos castiga es Dios, que quien manda esa destrucción es Dios y sabemos que no. Simplemente nuestro Señor Jesucristo nos da el cerco protector de su palabra, la Biblia, y si ya nosotros no lo obedecemos, lo rechazamos como el pueblo judío también, Él lo único que hace es que retira su poder protector y deja que las consecuencias de nuestras decisiones transcurran por sí mismas. Así o sea, es. no es Dios quien manda estos castigos. Sabemos que es el enemigo el que se ensaña contra nosotros, pero esperanza tenemos, hay que elegir a nuestro Señor Jesucristo, hay que elegir el amor. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, hermanos.